Isto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amen. Pros Philippesius. Hos morphe theu hyparchon, harpagmon, hegesato toeinai isa Theo. Algeauton ekenosen, morpen dulu labon, en homoiomati anthropon genómenos. Kai schemati heuretheis hos anthropos. Etapeinosen geauton genómenos hypekos mechri thanatu destauru, dio kai hotheos auton hyperupsosen kai echarisa to auto to όνομα το hyper pan όνομα. Χίνα εν το ονόματι Ιεσού παν γόνου κάμσε επουρανίων καί επιγέιων καί καταχθονίων καί πάσα γλώσσα εξομολογέσσεταί ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Πάτερ χεμών χοεντόης ουρανόης, χαγιασθέτω το όνομα σου, ελθέτω χε βασιλεία σου, γενεθέτω το θέλεμα σου, χώσεν ουρανόη καί επιγές. Τον άρτων χεμών των επιούσιων δος χεμήν σε έμερον, καί άφες χεμήν τα φεηλέματα χεμών, ως καί χεμέισα πέκαμεν τόης ο πεηλέτα εις χεμών, καί με εσεινέγκες χεμάς, εις πειρασμόν αλαρούσα εις χεμάς, από του πονερού. Εις το όνομα του Πατρός, καί του Υιού, καί του Αγίου Πνεύματος. Amén. Tenemos acá entonces nuestra presentación, es la, como dicen, o como se ve ahí en pantalla, la iota, beta, prima, es decir, nosotros estamos ante la lección número 12, que en griego la denominaremos dodecaton maathema. Miren que es un poco como nuestra lengua española, nosotros decimos decimosegunda o duodécima. Juntamos el do con una omega más lo otro que ven ahí, decaton. Así decíamos nosotros, décima lección, decaton máthema. Para decir undécima o decimoprimera decíamos en decaton y ahora decimos do decaton. Es decir, hay una misma lógica en cuanto a la pronunciación de todo esto. De esta manera vamos acercándonos un poquito a las numeraciones. Entonces, de nuevo, dodecaton máthema. Recordemos que nosotros estábamos viendo la tercera declinación y habíamos visto que la tercera declinación se declina, de acuerdo a cómo termina el tema. Habíamos dicho que el tema podía terminar en consonante muda y en consonante sonora. Habíamos estudiado los paradigmas que correspondían a los temas que terminaban en consonante muda labial, en consonante muda gutural y en consonante muda dental desde dos puntos de vista. Cuando esta dental terminaba en una dental simple, es decir, en una sola consonante, o cuando esos temas terminaban en una composición de letras que correspondían a una dental latao y una nasal la nu. Nos habíamos movido posteriormente a los temas que terminaban en consonante sonora, en este caso nasal. Recordarán ustedes la palabra gigas, gigantos. Y ahora nos vamos a mover a la cuestión cuando los temas terminan en consonante líquida, como pueden ver en pantalla. Recuerden que las consonantes líquidas son esas dos que ustedes tienen ahí, la lambda y la rho. Eso es lo que vamos a ver hoy.
no da para más porque es un tema realmente, generalmente la declinación nunca ha sido como un tema muy largo y muy mecánico más bien, pero aquí es donde ya vamos a empezar a ver una cantidad de pequeños cambios por una serie de fenómenos fonéticos que vamos a empezar a estudiar hoy. O sea, a partir de la temática que ustedes tienen aquí al frente, nosotros vamos a estudiar unas cuestiones de fonética que todavía aún no vemos y que yo no doy en el curso de introducción, pues porque es un curso de introducción y porque no quiero someter a todo el mundo al rigor de esta parte fonética. Pero ahora ya estamos en un curso de profundización y es necesario afrontar sí o sí esta parte del fenómeno fonético en griego. Entonces vamos a estudiar una serie de cosas que se añaden para poder comprender mejor esta declinación y las siguientes que van a sufrir ese tipo de transformaciones en el tema. Las otras, entonces, posibilidades de paradigmas de la tercera declinación las conocemos y nos quedarán faltando. Para la siguiente lección veremos las sibilantes, luego las de vocal débil, luego las que terminen en diptongo y finalmente las que terminen en vocal fuerte. Una vez nosotros terminemos eso, recuperaremos todo el tema de la tercera declinación y de las primeras declinaciones, primera y segunda, estudiando los adjetivos. Entonces, eso nos va a demorar todavía un poquito de tiempo, pero nos va a servir los adjetivos como temática de repaso. Entonces, comencemos colocándole un subtítulo a esta clase del día de hoy, a este semillero, alfa prima. Estudiaremos la tercera declinación de los sustantivos en consonante sonora líquida. No digo solo en líquida para habituarlos como hacer las relaciones de consonante junto con sonora, porque esa es la clasificación mayor. Sonora se divide, recuerden, en líquida, en nasal o en sibilante. Entonces, así de esa manera de pronto vamos asimilando más la ubicación correspondiente a cada una de las consonantes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a decir para comenzar? Digamos lo siguiente, que durante el ejercicio de nuestros vocabularios hemos tenido estas dos palabras. La primera que bien conocemos, pater, patros, ho, una palabra masculina, que como observan ustedes en el nominativo se escribe de una manera, pero parece que el genitivo ha perdido algo. Mire, observen, pater, observen la eta, luego decimos patros, esa eta desapareció. Y tenemos acá otra palabra, la palabra por agua, hudor, hudatostó. Y observen acá, si el tema debe terminar en consonante líquida, observen que nosotros tenemos esa consonante, por ejemplo, en la palabra pater, patros. Pero esa misma consonante no la vamos a observar, por ejemplo, acá. Aquí la consonante cambió. Entonces, miren, ese es un temita un poquito más elaborado y por eso lo vamos a estudiar despaciecito para que lo vayamos asimilando y vamos a hacer varios ejercicios hasta que eso quede bien comprendido. Entonces, por el momento decimos que esas dos palabras forman parte de esto que nosotros vamos a estudiar. Hay muchas más palabras, obviamente, y palabras muy importantes porque son muy utilizadas dentro de la literatura griega clásica y koiné. Entonces comencemos diciendo lo siguiente que nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos. En esta clase de declinación van a coexistir palabras de género masculino, de género femenino y de género neutro. Entonces vamos a tener todos los géneros en este tipo de paradigma, es decir, las consonantes o las palabras cuyo tema terminan en consonante líquida pueden ser de género masculino, femenino o neutro. Y cuando yo me refiero a palabras cuyo tema terminan en consonante líquida, pues como lo mostramos ahorita, esas consonantes pueden ser dos, puede ser la lambda o puede ser rho. Atención, solo existe una palabra para lambda, no hay más. Pero la veremos al final, porque pues si es solo una palabra, la vemos al final. Dediquémonos mejor a estudiar los paradigmas, porque son algunos de los temas que terminan en rho. Vamos a dedicarnos entonces a eso. Y comencemos subdividiendo las cosas. Como son palabras que pueden ser masculinas, femeninas y neutras, vamos a concentrarnos en lo más fácil. Lo más fácil es lo neutro.
porque recuerden que los casos directos se repiten tanto al singular como al plural. Entonces eso nos da a nosotros una facilidad. Vamos a entrar a la regularidad de esta declinación a través del género neutro. Entonces vamos a dedicarnos a comprender los temas que terminan en ro, imprimis, y de esos temas que terminan en ro, primero veamos el género neutro y cómo este género se va a comportar. Basta decir que no son muchas las palabras que se encuentran en este género. Por ejemplo, no encontramos palabras neutras de la tercera declinación cuyo tema termina en consonante, sonora, líquida ro en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna palabra así, al menos en lo que yo he podido constatar no hay ninguna palabra así, pero sí en la versión griega del Antiguo Testamento, o sea, en la versión de los 70. Una palabra que, por ejemplo, se encuentra ahí y se encuentra bien usada en la literatura clásica es la que quiero proponerles a ustedes como paradigma. Observen la palabra ear, earos, to, ear, earos, to, ear, earos, to significa primavera. Aquí ya tenemos nosotros, entonces, uno de los primeros términos que debemos aprender para cuando nos vamos a referir a las estaciones, obviamente, a la estación, en este caso, de la primavera. Bueno, estamos en la ciudad de la eterna primavera, que ya parece la ciudad del eterno invierno. Entonces, ear, earos, to. Vamos a aplicar la misma lógica. Yo les he dicho a ustedes que para encontrar el tema correspondiente a la tercera declinación, nos ubicamos en el caso del genitivo. Entonces voy a extraer el genitivo agrandándolo, earos. Y lo único que tengo que hacer es quitar la terminación, que ustedes ya bien la conocen, que es son las letras O, omicron, perdón, y sigma. Basta. Ahí no habría nada más que hacer. Por lo demás, lo único que tenemos que hacer nosotros es esto de la terminación. Basta simplemente que lo hagamos en un pequeño momentico. Entonces observemos acá. Voy a colocarles el paradigma. Recuerden que cuando estamos hablando del caso nominativo, los casos directos tienen una misma forma. Si acabamos de ver que el nominativo era ear, pues no tendríamos como mucho más que decir. Simplemente vamos a escribir el tema y basta. Entonces voy a colocar acá el tema que sería este. Ar. Como ustedes pueden ver ahí. Ar. Observen, incluso voy a cambiar el color del arroz final como para que se pueda ver el tema en que termina. Termina una consonante sonora líquida, en este caso ro. O sea que al nominativo, vocativo y acusativo singular vamos a obtener la misma forma. Y esto va a traducir cosas como primavera o primavera a una primavera. Ya lo sabemos. Entonces, en el neutro, los casos directos son exactamente los mismos. Vamos a encontrar una formalidad con lo que ya hemos visto hasta este momento en la tercera declinación cuando haremos los casos indirectos. Porque entonces, para los casos indirectos voy a hacer exactamente la misma situación. Voy a tomar el tema, en este caso del genitivo singular, o sea, ya sé, aquí es donde yo cogí esto, ear, y voy a agregar la terminación correspondiente, que ya la conocemos en genitivo singular. De lo que hemos estudiado hasta el momento, la terminación va a ser os, lo vimos ahorita. Y la acentuación va a ser la misma, porque al agregarle la palabra, la terminación os, le he agregado otra sílaba más. Teníamos una palabra bisilábica y ahora se volvió trisilábica. Ro. Recuerden que y a son vocales fuertes y por tanto forman hiato. Entonces tenemos ros. Y el acento lo puedo dejar, recuerden, desde el nominativo singular, en la tercera declinación, yo lo obtengo como la forma en la que voy a aprender a utilizar la acentuación en las siguientes declinaciones. Entonces, el nominativo singular aparece sobre la primera sílaba
la epsilon, un acento agudo que puedo mantener ahí, en este caso volviéndose una palabra trisilábica, porque la última sílaba es breve. Entonces tengo earos, y earos significa de una primavera. Earos de una primavera. La misma situación para el dativo, que no tiene como muchas complicaciones. Coloco el tema escrito, como ya lo hemos visto hasta el momento, coloco ar y voy a agregar la terminación que simplemente es una iota. Iota. Eari. Earos. Eari. Aquí tendría entonces las diferentes posibilidades del dativo para, por, con una primavera. Miren que es muy regular, realmente no hay dificultades, pero yo intento como ir caminando como por este pedacito hasta que entonces nos metamos ya hacia las partes más irregulares de esta declinación. Vámonos a los casos plurales. Ustedes deben recordar, muchachos, que en los casos plurales, bueno, obviamente coloco el tema, pero si estamos ante el neutro, recordemos nosotros, muchachos, que debo ya no colocar lo que coloco en el femenino y en el masculino, sino que el neutro utiliza otra terminación que es una alfa. No se les olvide eso, que en el género neutro sí hay un cambio en la terminación y esa alfa se considera breve para efectos de la acentuación, por lo cual la palabra me puede quedar como eara. Y eara puede significar al nominativo primaveras. Me quedaría faltando colocar aquí al vocativo, que lo coloco a mano, o primaveras. Y al acusativo podría ser a unas primaveras. En la literatura que yo he podido estudiar y que no es toda la literatura griega, yo nunca he visto las formas plurales. Yo las coloco acá, pues como para seguir el paradigma, pero las formas plurales yo nunca las he llegado a ver. Entonces lo digo simplemente porque puede ser que no exista en literatura formas plurales de primavera, pero las colocamos acá para ejercicio de comprender el desarrollo de la declinación. Ahora miremos entonces los casos indirectos, que eso sí se diferencian uno a uno. Voy a volver a colocar el tema EAR y en este caso la terminación ya la conocemos porque es una terminación que se mantiene durante todo el ciclo de las declinaciones. Aaron. Observen que acá la sílaba final que regula el acento se nos volvió sílaba, en este caso, larga. Por tanto, yo el acento proparoxítono no lo puedo dejar acá. Es decir, aquí yo tenía el acento, no lo puedo dejar acá por la condición de esta final, entonces lo debo de mover al menos de una sílaba. Y aquí yo tengo entonces la palabra Aaron. Aaron. Con lo cual vamos a traducir el concepto de unas primaveras. Aaron de unas primaveras. Aaron de unas primaveras. Y finalmente viene el caso del dativo singular, perdón, plural. Coloco de nuevo, como hemos hecho, el tema ear. Y ahora voy a agregar la terminación que no va a afectar en absoluto la consonante líquida ro. Entonces nos va a quedar a nosotros esta palabra. Recuerden que esta iota del final se considera breve para efectos de la acentuación. Por lo tanto, puedo decir tranquilamente earsi, earsi, earsi. Forma que corresponde a nuestra traducción o a nuestros conceptos por unas primaveras, con unas primaveras o para unas primaveras. Esta sería la declinación singular y plural. Terminamos con las formas duales, manteniendo siempre el tema ear. Recuerden que en las formas duales solo vamos a tener dos que corresponden
a los casos directos o a los casos indirectos. Entonces coloco EAR. Recuerden que la terminación en la tercera declinación dual de los casos directos es una simple epsilon, por lo cual ha quedado una sílaba final breve y entonces puedo dejar el acento donde lo he encontrado al nominativo singular EARE, que significaría o que traduciría de acuerdo a las posibilidades o dos primaveras, o dos primaveras, o a dos primaveras. Estas serían las traducciones, pues que ahora sí que menos se podrían encontrar o atestiguar dentro de la literatura, pero vuelvo a repetir, el ejercicio es de aquí. El propósito de este ejercicio es aprender a hacer la construcción morfológica más que cualquier otra cosa. Y finalmente vamos a los casos indirectos duales. Vuelvo a colocar el tema, como ya bien lo conocen, EAR, y voy a agregar la terminación que también la conocemos, OIN. El acento no lo puedo dejar en posición proparoxítona porque la sílaba final se ha hecho larga, por lo cual debo de moverlo a la siguiente sílaba. Y aquí me queda a mí aroin, aroin, que corresponde o al genitivo que traducimos con de dos primaveras o al dativo que traducimos para con por dos primaveras. Este sería el paradigma que lo presento al final, por si ustedes quisieran realizar el pantallazo o alguna cosa y tenerlo ahí, pues ahí lo tienen en su manera completa. Observen que realmente no hay muchos cambios, que la mayor parte del tiempo las cosas se pueden hacer tranquilamente, pues porque los casos directos son eso, no tienen como ninguna dificultad. Vuelvo a repetir que las palabras neutras en esta clase de declinación no son muy numerosas, pero las que tenemos son utilizadas o se pueden ver utilizadas o reflejadas. Entonces, aquí ustedes observan en letra negra lo que no ha cambiado, pero observan, por ejemplo, también en caracteres verdes la RO para identificar precisamente la letra final del tema y en caracteres rojos las terminaciones que se pueden visualizar es a partir de los casos indirectos singulares, los casos plurales y los casos duales. En el caso del nominativo, pues no se agrega absolutamente nada porque recuerden que el nominativo singular en la tercera declinación o es sigmático o es asigmático. Aquí ustedes pueden ver que es tranquilamente asigmático, no hay una sigma que se agregue. Entonces, la palabra sí o sí generalmente va a terminar en la letra RO. Entonces, en el neutro nosotros tenemos una declinación que es asigmática. Dicho esto, como esta palabra, ustedes pueden declinar otras. Vamos a ver estas 5 palabras y yo quiero pedirles el favor de hacer 2 palabras de ahí, pero voy a decir yo más o menos de qué grupo y qué grupo podemos escoger para que enseguida, como en el ejercicio de la retroalimentación, pues obviamente las podamos mirar con tranquilidad. Entonces observemos palabra por palabra. La primera palabra que se nos ha quedado también a nosotros en nuestra lengua es la palabra por néctar. Mire que en griego suena exactamente igual, o mejor decimos que la palabra española néctar viene del griego néctar, néctaros to. Néctar, néctaros to. Esa es una palabra muy regular como ear, que corresponde a primavera. Una palabra muy común es la palabra pure. Pure, puros, to, fuego. Les recuerdo que la acentuación en las palabras monosilábicas tiene su propia lógica. Recuerden que las palabras monosilábicas en cuanto a la acentuación funcionan de la siguiente manera. En los casos directos mantienen el acento así como está en el nominativo, pero en los casos indirectos mueven el acento hacia la terminación. Y el acento es breve si la sílaba es breve, o es circunflejo si la sílaba es circunfleja. Generalmente la mayoría de las palabras se hacen así, hay excepciones, pero bueno, esa excepción no la tenemos acá.
Otra palabra bastante interesante, étor, étoros, to, con un significado que nosotros pues ya hemos venido planteando en otras palabras, porque mire que ya esto lo vimos con sujet, pero también lo vimos con cardía. O sea que ya tenemos una nueva palabra también para decir, bueno, y también hay otra palabra además para decir corazón, aliento, pero además vamos a agregar la palabra instinto. Atención a las dos palabras finales. Atención y mucha atención. Porque en estas dos palabras finales, la ro del tema que se espera esté durante el desarrollo de la declinación, en cambio, no la encontramos. Entonces yo quiero hablar sobre eso un poquito. Tenemos dos palabras al final. La palabra hudor, hudatos que significa agua, traduce a agua el término. Y tenemos la palabra, atención, gepar, gepatos, to, que traduce el concepto hígado o tierra fértil. Miren la palabra al genitivo, gepatos, como hepático, hepatitis. Bueno, eso hablaría obviamente de una afección en el hígado, hepatitis, hepatos. Bueno, también tiene el significado en algunos momentos no muy regulares de tierra fértil, tierra fértil. Las tres primeras palabras, néctar, pure y étor, se declinan, como hemos acabado de declinar la palabra por primavera, ea. Pero la palabra hudor, la palabra que par, como dice ahí, van a conservar la ro solo en los casos directos singulares. O sea, el nominativo, el vocativo y el acusativo singular van a ser simplemente así, hudor, porque recuerden que el neutro repite la forma del nominativo. Entonces, hudor, agua, hudor o agua, hudor a el agua, a un agua. Pero ahora, cuando llegamos a partir de los casos indirectos, pero también todo lo otro, vamos a observar un tema no con ro, sino un tema con tau. Y el tema con tau, recuerden, la consonante tau, ¿a qué tipo o a qué tipología de consonante pertenece? Es una consonante del tipo dental. Y si es dental, entonces el resto de la declinación se va a comportar de manera dental, incluso el caso directo plural. O sea, yo voy a colocar el tema hudat y voy a agregar siempre todo lo otro. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el dativo plural, porque ustedes saben qué le pasa a una dental cuando se le agrega una sibilante. Dicho eso, entonces yo les propongo, vamos a hacer dos ejercicios cada uno. De las tres primeras palabras que hay acá al frente, ustedes van a escoger una y la van a declinar, que es la regularidad. Y de las siguientes dos que ustedes ven acá, van a escoger otra y la van a declinar. Lo hacen en este momentico y de esa manera pues vamos ensayando a ver si el contenido aquí expresado queda comprendido o no queda comprendido. Listo. Comiencen, por favor. Vamos entonces a hacer el ejercicio de ir mirando un poquito cómo va quedando todo listo. ¿Y cuál palabra tienes tú, Santiago, hecha? Padre, De las tres primeras. Héctor. Ah, hiciste Héctor, perfecto. Entonces vamos a mirar Héctor. Entonces, los casos directos vamos a dejarlos de la misma manera, que ya están señalados ahí. Vamos a hacer el singular, aquí colocaremos el plural y después colocamos acá lo que sería el dual. Entonces, comencemos con lo que sería el nominativo, el vocativo y el acusativo, que serían los mismos. Por ahí vamos a comenzar. Entonces, tú tienes Héctor. Entonces, Héctor nos va a quedar igual, ya lo sabemos acá así. Nos va a quedar Héctor, Héctor y Héctor, ¿cierto?
Ahora vamos a los casos indirectos, o sea, el genitivo y el dativo. ¿Cómo quedaría el genitivo, Santiago? Étoros. Muy bien. Y pregunto, la acentuación, ¿cómo quedaría? Sería ya no circunflejo, sino agudo. Muy bien, sería una palabra proparoxítona, porque recuerden que el acento circunflejo no se puede colocar en la antepenúltima sílaba, sino que solo puede estar en la última y en la penúltima. Entonces, el acento cambia. Bien, ¿y cómo sería el dativo singular? El dativo singular sería étori. Muy bien, Tori. Pues con los diferentes significados, pues que no nos ponemos nosotros a decir corazón para un corazón y todo eso, o aliento o instinto. Bueno, ¿cómo quedaría el plural? Ya ahorita lo que tenemos que hacer es siempre colocar el tema, que lo voy a colocar entonces de una vez como para que nos quede eso listo y nos dediquemos solamente a quedar ya con las formas finales. Recordemos que estamos en el neutro, por lo cual los casos directos van a ser siempre los mismos. Voy a colocar esto así y coloco esto acá así. Bien, ¿cómo quedaría, por ejemplo, entonces los casos directos plurales, Santiago? Los casos directos plurales serían étora. Muy bien, aquí tenemos todo. ¿Y la acentuación de estos casos directos? Sería agudo también. Sí, aguda porque no podemos dejar el acento circunflejo en tercera, en la antepenúltima posición. Y en el caso del genitivo plural, ¿cómo quedaría? Sería etoron, perdón, etoron. Muy bien, moviendo el acento a posición paroxítona. Bravo. Etoron. Muy bien. ¿Y cómo quedaría el dativo plural? Etorsin. Muy bien. Quedaríamos con un sí, otra vez con el acento proparoxítono y una posibilidad de una niuefelsística. En los casos duales, ¿cómo quedaría? Ettore. Muy bien. Y con el acento también que ya tenemos, sabemos nosotros, proparoxítono. Y finalmente, los casos indirectos duales, ¿cómo quedarían? Etoroin. Exacto, Corriendo la quedaría T. así. Toroin, como el genitivo, tendríamos que mover el acento agudo de una posición, pues porque la última sílaba se ha alargado. Miremos que hay una normalidad en esta declinación. Y está correcto, sí, así te quedó exactamente entonces, Santiago. Sí, padre. Bueno, claro que tú prácticamente fuiste el que hiciste el ejercicio, simplemente hice de amanuense. Bueno, esta es la forma como debería quedar esa palabra que nos da también pie a pensar en una posibilidad polisémica del corazón, del aliento, del instinto, étoros, to. ¿Quién hizo, por ejemplo, la palabra fuego? ¿Quién quisiera hacer fuego o néctar? La que quieran ustedes. Padre, yo tengo fuego puro. Hagamos entonces Pure. Voy a borrar acá lo que tenemos en pantalla. Un segundito, por favor. Borramos todo esto para que la podamos ver. Es una palabra relativamente fácil porque pues al no tener tantas sílabas, pues se puede volver más bien como fácil de lograr afrontar. Pero de esta manera nosotros vamos comprendiendo aún más esta declinación. Entonces comenzamos con el nominativo pure. Voy de hecho, a colocar pure por todos lados para que de una vez nos vamos hacia las formas. Pure, como ustedes saben, es un monosílabo al nominativo singular. Y entonces, para efectos de la acentuación, yo voy a tener que tener eso en cuenta. Para no cometer, por ejemplo, un error de pensar en dejar el acento como se encuentra en el nominativo singular. Bueno, aquí tenemos entonces la palabra pure, que en este caso tiene como acento el acento circunflejo sobre la Y. Eso quiere decir que la Y es una vocal que se considera larga. Recuerden que el acento circunflejo solo puede estar en consonantes
sobre vocales largas. Bien, entonces, por los casos directos no nos preocupamos porque fuego o fuego y aún fuego tiene que ser la misma forma, estamos en palabras neutras, pero nos preocupamos es a partir de lo que sigue. Bueno, entonces, ¿cómo que sería el genitivo singular? Sería puros. Muy bien, puros. ¿Y qué has hecho con el acento? Es acento agudo sobre la Omicron. Muy bien. Recuerden que los monosílabos tienen esa característica, lo decíamos ahorita, pasan el acento en los casos indirectos y solo indirectos a la sílaba final. ¿Cómo quedaría el dativo singular? Puri. Muy bien, puri, con un fuego, por un fuego, puri. Bueno, vamos a los casos directos. Voy a colocar acá indirectos, pero vamos a los casos directos plurales. ¿Cómo sería el directo plural? Sería piura. Piura. Claro. ¿Y qué acento colocaría sobre esa y que es larga? Circunflejo. Muy bien, circunflejo. Esta alfa, recuerden que se considera breve para efectos de la acentuación. Entonces, todos los casos directos serían pura, fuegos, pura o pura a unos fuegos. ¿Cómo quedaría el genitivo plural? Sería purón. Purón. Y el acento, entonces me imagino, por la pronunciación que hiciste, sería circunflejo Circunflejo. o perispómeno. Muy bien. ¿Y cómo quedaría el dativo plural? Ahí sería pursi. Muy bien, muy bien. Sí. Con la posibilidad de una new cística en el caso de que se necesitase. Sí. Sí. Muy bien. ¿Y cómo quedaría lo otro? El dual, El por ejemplo, de los dual casos de los directos. casos directos quedaría pure. Muy bien. Con acento circunflejo. La épsilon es breve, entonces no hay ningún problema. Y finalmente los casos indirectos. Quedaría puroin. Bravo. ¿Y el acento? Agudo. Sobre Aquí, la... atención. Atención porque es un diptongo, entonces luego se considera largo, entonces no podríamos colocar agudo, sino también circunflejo por el hecho de que es Ah, un diptongo. Eso para que lo tengan ahí por si de pronto entonces, ahí entonces acento circunflejo quedaría puroin, ok. puroin. Y aquí tenemos todas las formas. ¿Quiénes más hicieron esta palabra? Solamente tú, listo. Bueno, ahí tienen entonces las posibilidades de esta palabra. Ahora, ¿alguno hizo la palabra néctar o no? Bueno, néctar funcionaría como eso. ¿Quién la hizo? Yo la hice, padre. Le dijiste tú, Felipe, listo. Entonces vamos a hacer néctar acá, vamos a hacer lo mismo. Ya esto es como se dice por ahí vulgarmente, la tercera es la vencida. Entonces con la tercera nosotros vamos a tratar de aclarar esa idea, de tenerla ya prácticamente como una idea. Pero de pronto ya, bueno, mentira, nos inscribamos porque puede ayudarnos como ejercicio. Entonces coloco la palabra néctar, como ustedes la han encontrado ahí, néctar, que voy a repetir durante toda la declinación. Es importante cuando vamos a declinar, muchachos, que nosotros nos demos cuenta de cómo es la palabra en el nominativo singular, sobre todo cuando tenemos que trabajar con la tercera declinación. Porque recuerden que la mayor parte de los casos hemos visto fenómenos como que en los casos directos tenemos un número de sílabas, pero en los casos indirectos y en adelante tenemos otro número de sílabas. Recuerden que eso puede afectar la acentuación. Bueno, aquí tenemos la palabra néctar que la he escrito de una vez como para no tener que estar cambiando mucho y que nos dediquemos nada más que a los detalles. Bueno, veo que también Llanos estuvo con esta palabra, entonces Felipe y Llanos pueden intervenir tranquilamente para la formación. Entonces tenemos néctar con su acento en los casos directos. Entonces tenemos ahí la palabra néctar o néctar a un néctar. ¿Cómo debería quedar entonces el genitivo singular? Néctaros. Néctaros. Agregamos una sílaba de más, nos quedaron 3 sílabas,
pero la final es breve, entonces puede quedar tranquilamente el acento, permanecer ahí donde estaba en el nominativo singular. ¿Y el dativo singular cómo sería? Néctari. Muy bien, néctari. Ahora vamos a los casos plurales. ¿Cómo debería quedar los casos plurales, los casos directos? Hágale llanos. Néctara. Muy bien, quedaría néctara, néctara, néctara. Bien, ¿y los casos indirectos cómo deberían de quedar? El genitivo plural, nectaron. Claro, entonces miren que tenemos que mover necesariamente el acento, porque claro, la sílaba final se volvió larga. Aquí esto me quedó un poquito rarito. ¿Cómo quedaría entonces el dativo plural? Quedaría néctarsi. Quedaría néctar, perdón, néctar, si como dices tú aquí, me borré varias cosas por borrar una aquí. Sí, quedaría néctar, sí, porque recordemos que esta iota final se considera breve para efectos del acento. Esto tiene la posibilidad de una new efelsística. ¿Cómo quedarían los casos directos duales? Néctare. Muy bien. ¿Y el caso indirecto? Nectaron. Muy bien, nectaroin. Aquí tenemos toda esta declinación que hasta el momento es una declinación bastante regular, por la cual no tendríamos como ningún soberano problema. Ahora nos vamos es a lo otro, a lo que sí podría representar un problema, de palabras que son como Hyudor, Hyudatosto, o que son palabras como Gepar, Gepatosto. Observen que es el mismo fenómeno. Es una tau que se mete ahí en el genitivo. Vamos a tratar de resolver esa temática de una vez como para que no tengamos el problema de no comprender esas palabras de ahí. Sucede que cuando a uno se le olvida esto, uno empieza, bueno, Hyudor es que es palabra cuyo tema termina que en consonante líquida, pero cuando veo Hyudatos y estamos diciendo nosotros que el tema lo sacamos del genitivo, me encuentro con una consonante dental. Entonces, ¿cómo realmente funciona eso de ahí? ¿Quién quiere hacer la palabra Hyudor? Pero yo le hice. Hágale, pues Gerson, comencemos contigo. Entonces, tenemos los casos directos, pues que no hay que variarlos, pues porque ya sabemos que eso es Hyudor. De hecho, no los voy a escribir todos para economizar tiempo. Nominativo, agua, vocativo o agua, acusativo, a agua. Bien. Ahora el genitivo, entonces, ya también lo sabemos porque lo tenemos en la enunciación. Hyudatos. Vamos a cambiar, de hecho, mejor el color acá. Hyudatos. ¿Cómo debería quedar entonces el dativo Gerson? Sería Hyudati. Muy bien, seguimos con el mismo tema. Es decir, no tenemos que hacer un cambio en particular. Vamos a los casos directos. ¿Cómo serían los casos directos plurales? Serían Hyudata. Muy bien. Vamos a continuar con el tema, pero en tau, en dental. Y agregamos la terminación. No voy a escribir esto de nuevo porque es la misma forma. Hyudata, aguas, hyudata o aguas, y etcétera, etcétera. ¿Cómo serían los casos indirectos plurales? El genitivo sería Hyudaton. Muy bien, el acento entonces lo hemos movido porque terminamos en una sílaba larga. Hyudaton, aquí tendríamos nosotros de unas aguas y cómo debería quedar el dativo plural. Para el dativo plural caería la tau, quedaría Hyudasi. Bravo, bravo. Digamos que yo tengo esto, ¿cierto? Lo vamos a dejar ahí por el momento. Voy a agregar sigma, que es parte de la terminación, con la posibilidad de una niefelsística. Claro, la sigma hace que la tau caiga. Eso quiere decir que aquí tenemos como una especie de declinación mixta. Entonces tengo que tener en cuenta las cosas que he dicho para la declinación de los temas que terminan en ro,
Pero aquí también tengo que tener, porque es como una especie de mezcla, la terminación de los que terminan en dental. En dental ante la sigma cae, desaparece, y entonces yo tengo esta terminación así. Hudasi. Hudasi. ¿Queda claro esto? Bien, queda claro esto. Y vamos entonces a el final. ¿Cómo quedarían las formas finales del dual? Serían Hyudate para los singulares Muy y bien, Hyudato Hyudate. para los indirectos. Sí, Listo, ya aquí vamos entonces. Hyudate, conservando el acento donde lo hemos encontrado al nominativo, y hyudatoin para los casos indirectos duales. Esa sería prácticamente la declinación. Muy bien, Gerson. Díganme si hay alguna duda al respecto de esto. Padre, el acento del dativo plural sería sobre la Y. Sí, del dativo plural la dejamos sobre la Y porque la iota aquí la seguimos considerando breve. Cuando hay caída de una consonante, generalmente la vocal afectada o la que se vuelve larga es la que está antes. Entonces, como la final sigue siendo breve, entonces aquí realmente no hay ninguna complicación y se puede dejar ahí. Listo, padre. ¿Queda claro esto? Hagamos el último ejercicio también como la vencida, como logramos decir nosotros. ¿Quién hizo? Sí lo hizo la palabra siguiente, es decir, épar. Épar. Padre, yo la hice. ¿Tú la hiciste? Bien, entonces comencemos con la palabra gepar. Lo hago sobre todo por la cuestión de la acentuación que nos pone su propia trabita. Gepar, que se va a repetir durante toda la declinación. Y ahora, ¿cuál sería nuestro tema, Builes? ¿Cómo empezamos con el genitivo singular? Padre, hépatos. Sí, este sí ya lo tenemos. No voy a cambiar de color simplemente por cuestiones de tiempo. Hepatos, aquí tenemos entonces nosotros de un hígado. ¿Y el dativo singular cómo sería? Hepati. Muy bien. Hepati. Vámonos al plural. ¿Cómo sería el plural? Hepata. Muy bien. Hepata, que repetiremos en el vocativo y en el acusativo. En el genitivo, ¿cómo sería el plural? Hepatón. Atención, ¿cómo es el acento? Hepato. Hepato, muy bien, hepaton. ¿Y cómo sería entonces el dativo singular? Perdón, plural. Hepasi. Muy bien. Sí, gracias. Muy bien. ¿Y el dual cómo sería? Los casos directos. Sería hepate. Muy bien. ¿Y en los casos indirectos? Hepatol. Muy bien. Hepatoin. Bien. No sé si hay alguna pregunta con estos ejercicios que hemos estado haciendo. Si hay alguna pregunta la pueden formular en este momento y si no la hay, pues no la hay, obviamente. ¿Está bien para todos? sí, padre. Bien. Ahora nos vamos a dedicar en este segundo apartado a trabajar aquellas palabras que son, que pertenecen a esta declinación y que funcionarían como sustantivos de género masculino y de género femenino, donde el comportamiento pues va a tender a cambiar. Entonces vamos a dedicarnos a las palabras cuyos temas terminan en consonante líquida, sonora líquida, pero que pertenecen o que reflejan los géneros masculinos y femeninos. En este caso, nosotros vamos a tener que ampliar la información a diferencia del neutro, porque recordamos nosotros que en el neutro decíamos que el nominativo, vocativo y acusativo eran la misma forma, entonces no tendríamos tantos problemas. Mientras que siempre hemos dicho que los grandes cambios, digámoslo así, dentro de esta tercera declinación corresponden al nominativo y al vocativo y a veces al dativo plural.
Aquí vamos a observar esos cambios, que tampoco son muy extraordinarios, que son fáciles de seguir. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando vamos a construir el nominativo singular, vamos a decir que este nominativo será asigmático. O sea, para todo este grupo de palabras que se pueden agrupar acá en consonante, sonora, líquida, en este caso ro, las palabras al nominativo serán asigmáticas. Esto querrá decir que si es asigmático, yo voy a alargar la vocal temática si es posible, porque si ya está larga, pues obviamente no hay que alargar nada. Pero entonces si es una vocal en el tema, digámoslo breve, digamos una ómicron, se va a alargar a una omega, una épsilon, se va a alargar a una eta y así sucesivamente. Entonces, al nominativo masculino y femenino, nosotros tendremos un tema sigmático con el alargamiento de la vocal temática cuando ésta sea breve. Dicho esto, pasemos entonces a cómo se va a comportar el vocativo singular. Es el mismo comportamiento que venimos ya viendo desde hace un rato. Para saber cómo va a ser el vocativo singular, tenemos que tener en cuenta cómo es la acentuación en el nominativo singular. De esta manera, si la palabra el nominativo es barítona, recuerden que tiene un acento en la penúltima o en la antepenúltima sílaba, nunca en la última. Si la palabra el nominativo singular es barítona, pues nosotros vamos a tener un vocativo que lo vamos a construir en tema puro. Esto quiere decir que nosotros no vamos a alargar la vocal en caso, pues, de que la hayamos alargado en el nominativo. O sea, vamos a tener una vocal breve. Por el momento, esto es lo que tendríamos que decir, como lo hemos dicho en las anteriores declinaciones, porque es la misma norma para las anteriores declinaciones. Y que si en cambio la palabra el nominativo es oxítona, es decir, tiene acento agudo en la última sílaba, pues nosotros vamos prácticamente que a repetir el nominativo, o sea que nominativo y vocativo singulares tendrán la misma forma. Esto sería básicamente lo que tendríamos nosotros que hacer. Con respecto al dativo plural, pues no presentábamos ningún tipo de irregularidad y le presento a ustedes el paradigma para mí más común y que de alguna manera sostiene y refleja cómo se comportan las palabras en esta declinación. Vamos entonces a dedicarnos a declinar a través del siguiente sustantivo. El sustantivo es reetor, reetoros, jo. No sé si se acuerdan ustedes o si llegan a conocer el significado de este término. Suena como a retórica. Y entonces retor será el orador. Retor, retoroso. Recuerden que para extraer el tema de esta declinación bastará que nosotros pues nos dediquemos a extraer primero que todo el término en el caso declinado al genitivo singular. Entonces, reétoros. Y después de eso, pues que eliminemos o quitemos la terminación para saber exactamente cuál es el tema. En este caso, entonces, el tema será retor. Retor. Nos parece mucho a la palabra rector, que podría uno tener como clave mnemotécnica, pensando obviamente que este término significa orador. Vamos entonces a comenzar a hacer la declinación. Van a ver que no es compleja y que en cambio es de las cosas más fáciles por hacer. Entonces, el tema ya lo conocemos nosotros. El tema es esto. Así. Recuerdo, muchachos, que las palabras que inician por ro siempre llevan espíritu fuerte o áspero. Entonces, ortográficamente, toda palabra, aunque esto es una consonante, se le va a añadir siempre al inicio de palabra también el signo ortográfico del espíritu fuerte. Observen que el tema termina en ro, es decir, en consonante sonora líquida. ¿Qué hemos dicho? Que al nominativo, si hay, obviamente, la vocal temática es breve, la vamos a alargar. Entonces, yo voy a quitar la ómicron que ustedes ven acá y la voy a alargar, obviamente, a su forma larga. Donde tiene el acento, esto que nosotros estamos viendo acá, lo vamos a tener en la penúltima sílaba, de esta manera.
Entonces aquí nosotros tendríamos la palabra retor, palabra que significaría simplemente orador, retor, orador. Bien, recuerden que es a partir de esta palabra que yo voy a formular o que voy a construir el caso del vocativo singular. Entonces decíamos ahorita que si el vocativo singular o que el vocativo singular va a ser de una manera dependiendo a cómo se acentúe la palabra. Entonces tenemos que definir esta palabra qué es. Como vemos que el acento está en penúltima sílaba, ya lo sabemos, es una palabra barítona. Ya habíamos acabado de decir que las palabras barítonas al vocativo singular van a obtenerse en su tema, van a mantenerse en su tema, pero sin alargamiento de la vocal, o sea, en su tema puro. Por tanto, yo voy a volver a escribir en el vocativo retor, dejándolo así. Ahí está la palabra. Ahora tenemos que vernosla con el acento, porque claro, observen que anteriormente el acento era un acento paroxítono y estaba en penúltima sílaba larga. O sea, penúltima sílaba larga tiene acento paroxítono a condición de que la última sea también larga. Pero si nos vamos al vocativo, las cosas han cambiado. Al mantenerse el tema puro, tenemos una penúltima sílaba larga donde el acento se tiene que quedar sí o sí, a no ser de que alguna situación lleve a que lo tengamos que correr, y la última sílaba, en cambio, es breve. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el acento que yo debo de colocar acá? Sería circunflejo. Muy bien. Tenemos el acento circunflejo que lo vamos a colocar sobre retor, retor, que en este caso sería o orador, retor. Miren, muchachos, que hay que aprender a hacer las diferencias entre pronunciación al nominativo. Nosotros diríamos retor, retor, y en cambio al vocativo tenemos que decir retor, retor. Esa pronunciación, claro, en un griego hablado, hablaría de la diferencia entre nominativo y vocativo. Entonces yo llamaría a una persona, al orador, por ejemplo, que está haciendo su poesía o su discurso, yo lo llamaría así en vocativo como está ahí, como ustedes lo ven ahí, yo diría retor, retor, para llamarlo a él si quiero llamar su atención. Teniendo el tema, ya todo lo otro se sigue mecánicamente. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que colocar, para comenzar el tema, vamos al caso acusativo, coloco el tema y ahora voy a agregar la terminación, que ya la conocemos muy bien. En el acusativo singular tenemos la alfa, que ya la conocemos como una vocal breve para esta declinación. Bien, el acento debe intentar quedarse allí donde lo hemos encontrado al nominativo. Dicho esto, ¿dónde coloco el acento y qué acento coloco? Agudo sobre la eta. Muy bien, yo voy a colocar el acento agudo en la misma antepenúltima sílaba. Mire que se agregó ya una sílaba de más. Teníamos en el nominativo y en el vocativo 2 sílabas, una palabra bisilábica, y ahora en cambio tengo una palabra trisilábica. No hay nada que obste a dejar este acento acá, retorá, para traducir a un orador, pues porque esa alfa que se ha agregado y que ha añadido una sílaba de más a la palabra no es una vocal larga, por lo cual el acento lo puedo dejar siempre ahí. Ahora nos vamos a mover al genitivo, pues que ya lo habíamos visto ahorita, pues por cuestiones de la introducción para poder sacar el tema. Entonces coloco como tema retor de nuevo y agrego su terminación, os, como ya lo sabemos nosotros, y el acento, como en el acusativo singular, puede quedarse allí donde nosotros lo hemos tenido, de un orador. Rétoros de un orador. Y el dativo singular sería la misma historia. Voy a colocar el tema, perdón, cambio de color, coloco el tema, retor, y basta que yo coloque la iota, que es la terminación típica de esta declinación. Recuerdo que esa iota como terminación es breve y por lo tanto el acento puede quedarse ahí.
¿Por qué no acento circunflejo? Porque recuerden que el acento circunflejo solo puede ir en segunda, perdón, en última o en penúltima sílaba y tienen que ser largas. Entonces, recuerdo simplemente eso. Vamos a en este caso, a los plurales. Bueno, el significado de esto es para, con, por, un orador con las diferentes matizaciones que pueda tener esta traducción. Vámonos entonces al nominativo plural. El nominativo plural yo voy a tener como tema el mismo de siempre, rhetor. Y vamos a colocar la terminación del nominativo plural típica y quedaría así, rhetores. Rhetores, recuerde que significa oradores. Nominativo plural, vocativo plural son la misma forma, por lo cual pues no hay mucho que explicar al respecto de esto. Entonces vamos a colocar para el vocativo plural lo mismo. Coloco el tema. Y aquí tenemos esta escritura por oradores, rhetores, rhetores, oradores. La misma situación para el para el acusativo plural. Voy a colocar el tema. Y agregamos la terminación, que ya la conocemos, es as. Recordamos que ese as también es breve para efectos de la acentuación, por lo cual yo puedo dejar el acento en posición en antepenúltima sílaba, es decir, es una palabra proparoxítona, rhétoras. Todo esto para traducir a unos oradores. A unos oradores. Las cosas van a cambiar un poco en el genitivo, no porque realmente haya algún cambio, sino sobre todo para la acentuación, por el tipo de terminación que voy a agregar. Vamos a colocar en el genitivo plural la misma palabra, el mismo tema, perdón, rhetor, y acá vamos a colocar la terminación, que ya la conocemos nosotros, y que es universal para este tipo de declinaciones, que es la omega con la nu. Omega con la nu. Recordemos entonces que en este caso yo no puedo dejar el acento sobre la eta, porque recuerden que la sílaba que va a regular la acentuación es la última. Como la última se alarga, ese acento ya no se puede quedar ahí. Obligatoriamente lo tengo que mover al menos a la otra posición y entonces va a pasar necesariamente a la siguiente sílaba, a la omicron. Va a convertirse entonces esta palabra en una palabra paroxítona. Paroxítona. Quedando así, retoron. 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 Esto con el significado de unos oradores. De unos oradores. Bien. Ahora movámonos sobre el campo del dativo plural, donde colocaremos también lo mismo. Colocamos el tema, rhetor. Y ahora agregamos la terminación, que también para efectos de la acentuación es breve. Recuerden que puede existir una new efelsística en el caso de, y como existe, y como la terminación es breve para efectos del acento, entonces yo puedo volver a un acento proparoxítono, es decir, para decir retorsi, retorsi. Observen que el dativo plural aquí no cambió nada. Generalmente estábamos acostumbrados a ver cómo la sigma elidía la consonante anterior. Por ejemplo, en el caso de una nasal, la nu caía, o en el caso de una dental, caía. Cambio aquí, no hay ningún problema. Y fuera de eso, recuerden que tenemos un nominativo como rhetor, que termina en ro, y que puede terminar en ro tranquilamente, porque en las otras declinaciones, como las palabras las palabras griegas no pueden terminar en ciertas letras, pues obviamente había que eliminarlas. En cambio, la palabra rhetor termina en ro, que es una de las consonantes habituales sobre las cuales una palabra puede terminar en la lengua griega. Esto va a traducir para unos oradores o con unos oradores o por unos oradores, como es lo clásico que ya hemos venido traduciendo hasta el día de hoy. Más adelante esto va a cambiar un poquito, pero al menos estas tres definiciones nos van a acompañar porque son las más usuales.
Vamos a los casos directos. Hacemos exactamente el mismo ejercicio colocando retor. En este caso agregamos la vocal típica del dual de los casos directos y como es una vocal breve, pues podemos simplemente dejar el acento donde lo hemos venido encontrando, de manera que nosotros tenemos retore, retore. Entonces este retore bastante interesante porque recuerden que es una forma que a su vez nos describe tres casos, o dos oradores al nominativo, o también o dos oradores al vocativo y al acusativo a dos oradores. No hay ninguna dificultad. Miren que la mecánica es siempre la misma. El nominativo y el vocativo son, digamos, la problemática en esta declinación de los masculinos y los femeninos y generalmente todo es muy normal. Habrán algunas cosas sí que se presenten con palabras individuales que también es la cosa más común en las lenguas. Y para el genitivo y el dativo dual, vamos a colocar de nuevo el tema. Y agregamos la terminación, que es larga como la del genitivo, por lo cual la sílaba reguladora del acento, que es la última, al hacerse larga, no nos permite que coloquemos el acento acá, sino que tengamos sí o sí que moverlo hacia la siguiente sílaba, quedando de esta manera retoroin, 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 que en este caso va a traducir pues las diferentes posibilidades. Si es genitivo, de dos oradores, y en cambio, si es dativo, para, con, por dos oradores. Esta es, digamos, la síntesis. Este es el paradigma o el modelo regular de este tipo de expresiones. Entonces, dicho esto, queridos muchachos, como esta palabra, vamos a encontrar otra serie de palabras. Esta es ya la síntesis de lo que hemos hecho hasta el momento, para que ustedes pues la tengan ahí. Observemos que la regularidad está presente, que lo irregular, entre comillas, sería el nominativo singular, donde la vocal breve se ha alargado, porque recuerden que la tercera declinación, solo dos posibilidades tenemos para construir el nominativo. Uno que sea sigmático, o otro que no sea sigmático, sino asigmático, pero con aumento de la vocal en caso de que la vocal obviamente se pueda aumentar. Y el vocativo siempre en dependencia de lo que suceda en la acentuación con el nominativo. No tenemos acá problemas con el dativo singular, como pueden observar, simplemente lo hemos añadido, como también hemos añadido las otras terminaciones a lo largo de esta declinación. Lo interesante es ver, yo he separado por colores ese verde, ese carácter verde de la RO que nos dice a nosotros cuál es el tema, la consonante del tema o la consonante en la que termina el tema en esta declinación para nosotros saber cuál es el paradigma que tenemos que aplicar. Así las cosas, muchachos, miren acá, estas son entre las tantas palabras que se pueden declinar como la que estamos nosotros, como la que hemos acabado de ver acá. Yo pediría en todo caso en este momentico que hiciésemos ejercicio con una que otra palabra, de manera que pudiésemos ejercitarnos. Entonces yo les propongo que hagamos varios ejercicios. El primer ejercicio que lo hagamos con la palabra doter, doteros jo, que mire, suena como adotador. Perdónenme, pues yo hago como esta clave mnemotécnica. Un dotador sería uno que da, uno que dona. Entonces un donador o un dador o un donante. Donante como si fuese un participio activo. Donante, como amante, donante. Entonces tenemos la palabra, como les digo yo acá, doter, doteros, jo. La siguiente palabra es bastante importante porque es una palabra, al menos para nuestro, digamos, campo de traducción, que son las Sagradas Escrituras, la mayor parte del tiempo, la expresión soter, soteros, jo, salvador, redentor, liberador. Esa palabra va a tener un problemita al vocativo singular, que lo vamos a resolver ahorita. Yo ahorita, pues, obviamente haremos el ejercicio, obviamente seguramente nos equivocamos, pero no importa.
Otra palabra bastante interesante, la palabra daer, daeros, jo, pues que no es la verdad lo más importante, pero la he querido traer porque les decía que la palabra Salvador, es decir, la palabra soter, hay un problemita en el vocativo y es el mismo problemita de la palabra daer. Observen la palabra daer. Al nominativo es una palabra de qué tipo respecto a la acentuación. Es oxítona. Claro, es una palabra oxítona. Y ya habíamos visto para las reglas que las palabras oxítonas al nominativo singular, al vocativo son las mismas. En cambio, miren ahí lo que está escrito. Ahí está escrito lo contrario. Miren, el acento se retrajo, o sea, se llevó hacia adelante, como si realmente se tratara de una palabra al nominativo barítona y no oxítona. Entonces, miren, aquí hay un cambio. Ese mismo cambio es el que experimenta el vocativo de soter. Es decir, el acento se va a retraer y además, atención, que esta es la clavecita como para que hagamos el ejercicio. Va a ser en tema puro el vocativo singular. O sea, el vocativo singular no va a repetir el nominativo singular, sino que se va a comportar como si el nominativo fuese una palabra barítona. Recuerde que cuando el nominativo es una palabra barítona, el vocativo está en tema puro. Aquí tenemos nosotros eso, pero lo contrario, es decir, aquí no se cumple la regla, aquí esta es, digamos, una irregularidad. Entonces yo no he querido colocar ahí el vocativo de soter porque pretendo que ustedes y yo lo hagamos en un ejercicio a continuación. Otra palabra bastante interesante, pues porque es nuestra, porque viene del griego la palabra aer, aeros, que puede tener la doble, digamos así, el doble género puede ser o masculino o femenina. Recuerden la palabra pais, paidos, que puede ser jo o ge. Puede ser masculino o femenina. Aquí también lo mismo. Eso tiene sus valores, pero bueno, en el momento no nos interesan esos valores porque estamos trabajando, es una cosa netamente morfológica. La traduciremos como aire, como aire. La siguiente palabra es muy usual, tanto para literatura clásica como para literatura koiné. Fer, feroz, jo, bestia, fiera. La encontramos, si no me equivoco, en el himno de Daniel cuando lo hemos hecho en griego. Fer, feroz, jo, bestia o fiera. Otra palabra para identificar a un liberador, no solo soter, también existe luter, luter, luteros, jo, liberador. Y finalmente, otra manera de decir ladrón, mire que no tenemos solamente lestes, sino que también tenemos poros, jo. Observen cómo el acento al final ha cambiado, porque recuerden que los monosílabos son regidos en la tercera declinación por otro sistema de acentuación. Por, el acento se va a mantener siempre en los casos directos en la parte del tema, pero en los casos indirectos se va a pasar a la parte de la terminación y va a variar de acuerdo a si la sílaba es larga o breve. Si es larga, acento circunflejo, si es breve se va a mantener el acento oxeia o agudo. ¿Es claro esto que les estoy diciendo, muchachos? Entonces, simplemente como para que hagamos un ejercicio, dividámonos palabras. Yo les voy a proponer entonces que hagamos 3 palabras. Entonces, Gerson, Juan Fernando y Esteban, entonces les propongo las siguientes palabras. Esteban, por favor, yo te pediría que tú hicieras la palabra doteer, 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 doteeros, jo, es decir, la palabra por dador y por donar. A Jason yo le pido que haga la palabra soteer, soteros, jo, salvador o redentor. Y a Juan Fernando yo le pediría que hiciésemos una de las palabras finales, simplemente como para que viéramos las variables, las palabras que más cambien, que tú hicieras la palabra por ladrón, es decir, poros, jo. Porque las otras palabras son relativamente estables, regulares, entonces no hay ningún problema. Entonces, por favor, háganlas y enseguida vamos a corregir cada una. De esta manera nos ejercitamos. Vamos a comenzar entonces con la palabra, digamos, más común de ellas, que es doteer, doteeros, jo, porque de alguna manera,
pues se replica un poco la idea de la anterior palabra que nosotros hemos hecho, es decir, la palabra de reto, solamente que hay una pequeña cosita ahí diferente. Entonces esta palabra la teníamos con Esteban. Esteban, entonces tú puedes, por favor, irme diciendo, vamos a ver si el sonido funciona porque ahorita no los estaba escuchando. ¿Puedes hablar, Esteban? Probando sonido. Perfecto, Esteban. Ahora bien, ¿cómo quedaría entonces el nominativo? Bueno, el Quedaría- nominativo ya está prácticamente, Sí. sería así, porque este ya lo teníamos, que sería por dador o donante, doter. ¿Cómo sería el vocativo entonces? Sería doter. O sea, la misma forma. Porque Sí. recuerden que aquí tenemos entonces una palabra del tipo oxítona. Ujú. Entonces, las mismas formas para el nominativo singular y para el vocativo singular. ¿Cómo sería el acusativo? Dotera. Muy bien, aquí tenemos entonces un aumento de las sílabas y ayúdame a entender el acento. ¿Cuál sería entonces? Circunflejo. Muy bien, sería circunflejo sobre la eta, porque claro, al aumentar me quedaron 3 sílabas y ahí donde tiene que estar el acento, es decir, sobre la eta, es una sílaba larga que llevará acento circunflejo si la última es breve y la última pues la consideramos breve para efectos de la acentuación. ¿Cómo sería el genitivo singular? Doteros. Muy bien. ¿El acento cuál sería? Circunflejo. Bravo. ¿Y en el dativo? Doteri. Y seríamos también con un acento circunflejo. Vamos al plural. ¿Cómo sería el plural? Doteres. Muy bien. También con acento Acento circunflejo. circunflejo. El vocativo sería exactamente igual. Entonces no lo Mismo. escribo de nuevo. ¿Cómo sería el acusativo? Doteras. En el acusativo. ¿Cómo sería el genitivo plural? Doteron. ¿Y cómo sería entonces el acento? Sería acento agudo sobre la eta. Muy bien. Agudo. No lo tenemos que mover, simplemente lo tenemos que mutar. Pasaría a circunflejo agudo porque la penúltima sílaba Es lleva acento larga, lleva acento circunflejo. sí. Si la última es breve, pero aquí entonces la última es larga, entonces colocamos el acento agudo. ¿Cómo sería el dativo plural? Dotersi. Muy bien. ¿Y cómo sería entonces el caso, los casos duales? ¿Cómo los tendríamos? Tendríamos Perdón, en los... perdón, en el dativo el acento también es circunflejo, se me Sí. olvidaba colocarlo ahí. Bien, en el dual, ¿cómo sería? En el dual sería en los casos directos dotere. Muy bien, tendríamos nosotros entonces dotere, así, dotere, y finalmente, en los casos indirectos, Doterion. atención, dote, me imagino que este es el acento que me estás haciendo, roin, Sí. doteroin, no doterion, sino doteroin, pero bueno, Roin. no hay problema. No hay problema, está muy bien. Esta sería la forma de decir la palabra pues que nosotros venimos estudiando, es decir, dador, dadores, donantes, etcétera, etcétera, y que es una palabra muy común. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que aquí no hemos tenido que hacer la diferenciación entre la vocal temática breve, vocal temática larga, porque la vocal siempre fue larga. Entonces nunca hubo que alargar nada al nominativo. El nominativo se quedó como si fuese un tema solo. ¿Está bien eso? Vámonos entonces a la de Gerson, que es donde hay una pequeña irregularidad y comencemos. Sabemos el nominativo singular que sería soter, así lo tendríamos nosotros. Y ahora es donde viene como la dificultad, es decir, la parte del vocativo. ¿Cómo debería quedar, Gerson, ese vocativo singular? Padre, yo lo dejé Soter, pero en vez de una eta con una epsilon, como el ejemplo de Daer.
Muy bien. Pero con el acento, ahí sí no sé, yo lo dejé sobre la épsilon, pero no sé si habría como otro cambio. Hay que retraerlo, lo retraemos, no hay problema. Lo vamos a retraer, es decir, deberíamos tenerlo siempre sobre esa sílaba. Esto es una irregularidad, te lo vamos a retraer a la sílaba anterior, de manera que va a estar sobre la omega. Y si tiene que estar sobre la omega, que es una sílaba larga, ¿cuál es el acento que deberíamos colocar? Tenemos sílaba larga con sílaba breve. Entonces sería circunflejo. Muy bien, entonces tendríamos Soter para decir, oh Salvador, oh Liberador, oh Redentor, como nosotros bien lo creamos. Muy bien. Vámonos entonces a el acusativo singular. ¿Cómo quedaría el acusativo singular? Sería sotera, con acento circunflejo sobre la eta. Muy bien. De esta manera, Sotera. El genitivo. Soteros, también con circunflejo. Bien. Soteros. El dativo singular. Soteri, Muy bien. En el plural, ¿cómo sería el nominativo? soteres. Muy bien, también siempre con el acento circunflejo, manteniéndolo al menos hasta este momento. El dativo, el vocativo plural sería el mismo. ¿Cómo sería el acusativo plural? Soteras. Muy bien, soteras. ¿Cómo sería el genitivo plural? Soteron, con agudo sobre la eta. Muy bien, tendríamos un soteron, soteron, de unos salvadores. ¿Y cómo sería el dativo plural? Soteresi. Y ahí con acento Sotersi. circunflejo. Muy bien, y aquí tendríamos sotersi. Sotersi también que puede tener una niudefelsística. Bien, en los casos directos, en los duales, ¿cuál sería? Sotere. Muy bien. Y tendríamos también el acento circunflejo. Y en los casos indirectos, Es soteroin con el acento agudo sobre la eta. muy bien, soteroin. Y aquí tendríamos. Entonces miren que la única problemática que nosotros realmente tendríamos para esta palabra, que es como la de cuñado, que teníamos ahí o que les había presentado yo, es el vocativo singular. Daer, daer, cuñado o cuñado. Y aquí soter, soter. Este tipo de palabras nos van a ir introduciendo a esas otras palabras que yo les había dicho a ustedes, 7 palabras que se llaman apofónicas y que estudiaremos ese fenómeno, pero ya en el otro encuentro que tendremos cuando sea este encuentro. Y ahora vamos a el último término que lo tiene Juan Fernando, que se trata de un término monosilábico. Bien, Juancho. ¿Nos regalas cuál palabra elegiste entonces para el monosilábico? Listo, entonces vamos a comenzar primero que todo, ya veo que es la palabra por ladrón. Entonces al singular tenemos for. ¿Cómo sería el vocativo singular? Sería entonces, la coloco igual al nominativo. Perfecto, exactamente, porque es que no tendríamos otra posibilidad. For. Muy bien, ¿cómo sería el acusativo? Fora. Muy bien, con acento entonces circunflejo. Circunflejo. Muy bien, ¿cómo sería el genitivo? El genitivo, foros. Muy bien, con el acento al final y oxítono. Foros. ¿El dativo? Y en el dativo, forí. Muy bien. También con ese cambio de acentuación. ¿Cómo sería el plural? Por El ladrones. plural es fores. Con acento circunflejo, entonces. Sí, con acento circunflejo. El vocativo lo repite entonces. ¿Y el acusativo? El acusativo sería foras. Muy bien, perfecto. Y ahora el genitivo plural. El genitivo plural lo colocó el foron. Aquí había que hacer un cambio, porque el acento tendría que ir al final, pero en circunflejo. Porque recuerden que el acento con los monosílabos pasan en los casos indirectos, pasan a la terminación. Y dependiendo si la terminación es larga o breve, colocamos un acento u otro. Si es breve, acento agudo, voxeia.
Y si es largo, acento circunflejo, perispomene. Bien, entonces quedaría forón. ¿Y cómo quedaría el dativo plural? Quedaría como por sí. Muy bien. Por sí. ¿Cómo sería el dual de los casos directos? Quedaría fore. Muy bien. Fore con acento circunflejo para decir dos ladrones. ¿Y cómo serían los casos indirectos? Sería foroin. Muy bien. ¿El acento cuál sería? Circunflejo. ¿Circunflejo en dónde? En la iota. Muy bien. Perfecto. Este sería entonces el esquema de estas palabras. Entonces aquí tenemos las tres posibles variaciones que se pueden encontrar en las diferentes palabras de esta declinación. Dicho esto, queridos muchachos, ahora yo me muevo ya para ir concluyendo a este encuentro con ustedes sobre una palabra un poco particular. ¿Cuál es esa palabra un poco particular y también importante? La palabra es la siguiente. Porque, miren, a esta declinación pueden pertenecer otras palabras, yo le había dicho a ustedes 7 palabras apofónicas o palabras que experimentan un cambio, sobre todo en la vocalización. Hay una palabra que es única y la palabra única es heir, heiros, ge. No sé si se acuerdan qué significa eso. Heir, heiros, ge. Bueno, no sé si se... No sé, si, ¿cómo, perdón? Mano. Mano, exacto. Esa palabra tiene una irregularidad. Pertenece a esta declinación. Ustedes ven ahí que incluso el nominativo y el genitivo parecen completamente normales. De hecho, de ahí vamos a extraer, del genitivo vamos a extraer el tema. Heir, heiros, ge. Quito la terminación os y me va a quedar heir. Heir debería ser el tema. A ver, ¿a qué punto voy yo con esta declinación que vamos a hacer? Que ese heir del tema, que es lo que les he dicho yo, el tema es lo que no cambia, siempre aparece, en cambio esta vez va a cambiar. Y el cambio se va a presentar específicamente ahora en las vocales. Eso es una cosa que no se puede prever, es decir, no hay, digamos, un elemento que nos diga esto cambia por esta razón. De hecho, observen que he colocado que esta es una palabra única. Y desgraciadamente, como es única, nos tenemos que familiarizar con ella, asimilarla, porque no vamos a tener otros prototipos iguales. O otras palabras se van a comportar como esta palabra. Es decir, en esta declinación es verdad que va a existir la apofonía, como les dije, otros 7 términos que tienen un comportamiento particular, singular, también en la parte vocálica. Pero como esta, no, esta es única. Y el problema, digámoslo así, es que es una palabra común. Pues que la palabra mano la encontramos a lo largo de toda la literatura, entonces por eso tenemos que relacionarnos con ella. Basta simplemente relacionarnos con ella y aprender algo. Se los voy a mostrar acá porque el cuadro yo ya lo hice, lo elaboré, yo no lo voy a hacer todo pues porque no era necesario. Observen el cuadro, por favor. La palabra al nominativo es heir, o sea, es una palabra oxítona con ese diptongo propio, epsilon iota, heir, palabra oxítona. Mano o mano, que obviamente cuando empiezo a agregarle las terminaciones, pues el acento me va a cambiar porque, claro, la palabra pasa de ser monosilábica a ser bisilábica. Geira. Entonces, si el acento tiene que estar sobre ese diptongo eir, recuerden que se vuelve acento circunflejo porque estamos ante una sílaba que nosotros pues llamamos larga. Pues mire, coloco acá, la sílaba es larga, la última sílaba, el alfa es breve, entonces por tanto, entonces yo he cambiado la acentuación. Geira. Hasta el momento yo creo que no haya como ningún inconveniente para nuestro ejercicio. Si seguimos en el genitivo, mire que hemos movido el acento como lo acabamos de hacer con la palabra que Juan Fernando nos preparó. Geiros, geirei, geiri, perdón. Vamos al plural. En el plural nosotros tenemos geires, geires, geiras para el nominativo, vocativo y acusativo y no hay ningún problema. El tema sigue siendo el mismo. Pero cuando llegamos al genitivo, observen que pasó algo. La iota
que correspondía a ese juego entre épsilon y iota, a ese diptongo, desapareció. O sea, el sistema vocálico de esta palabra en el genitivo plural cambió. Entonces se volvió gerón. Y gerón, pues para traducir de unas manos, normalmente, es decir, tiene todo lo mismo, solo que la iota no se logra ver más. Lo mismo sucede para el caso del dativo plural, donde tendremos jersi, jersi. Es una palabra monosilábica, el comportamiento que hemos trabajado es el mismo que afrontó ahorita Juan Fernando cuando declinó la palabra por ladrón, for, y en cambio acá lo que tenemos es que en el dativo y en el genitivo plural, ese tema que nos esperaríamos heir se convirtió en un her. La vocal cambió, fue diferente. En el dual, nosotros volvemos en los casos directos a tener el tema completico y decimos heire. Para traducir dos manos, es muy posible que encontremos este tipo de declinación dual, dos manos o a dos manos. Pero en los casos, atención, también indirectos duales, así como en los indirectos plurales, hemos tenido heroin, heroin, heroin. Entonces miren que el tema her y heir se vuelven las dos posibilidades que tiene esta palabra a lo largo de su declinación. Entonces yo voy a señalar con el color verde como esta, si se puede decir, irregularidad, anomalía, como para que entendamos que con la palabra mano hay que tener un poquito de cuidado, es en el genitivo, dativo, plural o dual. Genitivo, dativo, plural o dual. De resto, el comportamiento es regular.